¿Sabías que en los últimos años de su vida, José Smith escribió sobre su deseo de que todos los nombres y las obras de sus padres y hermanos fueran recordadas con admiración? Él escribió: «Las palabras y el lenguaje no me permiten adecuadamente expresar la gratitud que le debo a Dios por haberme dado una familia tan honorable». José Smith padre se bautizó el 6 de abril de 1830. Fue uno de los 8 testigos. Trabajó en el templo de Curlin y de Nauvoo. Asistió a la escuela de los profetas y fue el primer patriarca de la iglesia, y sirvió en este llamamiento el resto de su vida. Papa Smith murió el 14 de septiembre en la ciudad de Nauvoo, a la edad de 69 años. Su esposa Lucy decía que fue un compañero cariñoso y el mejor padre que podría haber existido. Lucy Mack Smith, la madre del profeta, creció en un hogar profundamente religioso. En su búsqueda de la salvación, Lucy estudió la Biblia, oró, recibió sueños y visiones y asistió a reuniones religiosas. Cuando la mayoría de los miembros de la iglesia emigraron hacia el oeste, la salud de Lucy estaba empeorando y ella eligió quedarse con su familia en Illinois. Pasó el resto de sus años de su vida con su hija Lucy, su nuera Emma y sus nietos. Lucy Mack Smith falleció en 1856, a los 80 años. Alrededor de 1797, el primer hijo de José y Lucy nació aproximadamente un año después de su matrimonio, pero tristemente murió solo unas horas de haber nacido. En ese tiempo se creía que los bebés que morían así era mejor no darles nombre. Alvin nació el 11 de febrero de 1798. Mamá Lucy dijo que Alvin era un joven de bondad singular y de completa disposición, con modales amables y amorosos. Cuando José tuvo la operación, Alvin lo cargaba en su espalda a donde tuviera que ir. Alvin fue un hermano mayor excepcional y un excelente hijo. Alvin fue el héroe de José. Después de que los Smith se mudaron a Palmyra, Alvin trabajó mucho para empezar la construcción de una nueva casa para que fuera más amplia. Alvin creyó en el relato que José y lo animó a seguir las instrucciones del ángel. Pero solo unos meses antes de cumplir los 26 años, Alvin murió por lo que se cree que era una apendicitis. Cuando José anunció la doctrina de los bautismos por los muertos en 1840, su hermano Hiram fue quien se bautizó por Alvin en el río Mississippi. Hiram Smith, segundo hijo y fiel hermano, nació el 9 de febrero de 1800. De pequeño resultó ser un estudiante prometedor. Cuando a la edad de 11 años ingresó a una escuela prestigiosa, donde recibió la formación académica más formal de todos los hermanos Smith. Hiram sirvió en varias misiones para la iglesia. Estuvo preso en la cárcel de Liberty junto con su hermano José. Sucedió a su padre como patriarca en la iglesia y fue nombrado al oficio de presidente auxiliar. El 27 de junio de 1844, José y Hiram fueron asesinados a tiros por una turba armada en la cárcel de Cartridge. Muchos de los descendientes de Hiram siguieron a Brigham Young al oeste y llegaron a ser líderes de la iglesia. Incluso su hijo José F. Smith y su nieto José Fielding Smith. Los dos prestaron servicio como presidentes de la iglesia. La primera hija de los Smith, Sophronia, nació el 16 de mayo de 1803. Sophronia creyó inmediatamente en las visiones de su hermano José. Ella sintió el dolor cuando la comunidad circundante trató a la familia con dureza, pues en esa época perdió la mayoría de sus amistades. Después del martirio de José y Hiram, Sophronia decidió quedarse en Illinois, donde podía estar cerca de su familia. En eso, su marido murió. Así que Sophronia pasó los siguientes 30 años cerca de sus hermanas Catherine y Lucy hasta su muerte. Su contribución a la iglesia mientras su hermano estuvo vivo fueron considerables y durante toda su vida demostró lealtad a las enseñanzas y a la veracidad del Libro de Mormón. El siguiente hijo era José Smith Jr., quien por intervención divina se le dio el nombre igual que su padre, para cumplir con la profecía del profeta de la restauración. Luego tenemos a Samuel Harris Smith. Él se convirtió en la primera persona después de José y Oliverio en recibir el bautismo y permaneció fiel el resto de su vida. Samuel fue uno de los 8 testigos y sirvió una de las primeras misiones de proselitismo. Durante esa breve misión entregó un libro de Mormón a la familia Young y fue como se introdujo el evangelio restaurado al futuro presidente de la iglesia,
Brigham Young y al futuro apóstol Heber C. Kimball. Cuando Samuel se enteró de que sus hermanos José y Hiram estaban encarcelados en Carthage, de inmediato se subió a un caballo para ir a ayudarlos, solo para descubrir a su llegada a Carthage que sus hermanos ya habían sido asesinados. Trágicamente, menos de un mes después, Samuel también murió. Los amigos y los familiares culpan su dramático encuentro con los cuerpos de su hermano, la razón que provocó la enfermedad mortal. Samuelito Smith, como me gusta llamarle, será recordado como fue conocido en vida, el hermano fiel de José y Hiram, el más dulce de los tres. Ephraim Smith, el séptimo hijo de José y Lucy, vivió solo unos días. Nació el 13 de marzo y murió el 24 de marzo. La familia Smith vivía en Royalton, Vermont, durante la corta vida de Ephraim. William Smith aceptó las afirmaciones proféticas de su hermano mayor José y fue bautizado. Ocupó varios cargos de la iglesia a lo largo de su vida y se convirtió en uno de los miembros originales del Quórum de los 12. El único hijo de José Sr. y Lucy que vivió más allá del verano de 1844. William inicialmente apoyó a Brigham Young como sucesor de José. Sin embargo, la discordia con otros miembros de los 12 llevó a William a cambiar de opinión. Más tarde se unió a varias iglesias, antes de encontrar un lugar permanente con la iglesia reorganizada de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, dirigida por su sobrino José Smith el tercero. William Smith murió el 13 de noviembre de 1893 a la edad de 82 años. La segunda hija de los Smith, Catherine, se unió a la iglesia cuando era adolescente. Catherine y su hermana Sophronia escondieron las planchas de una turba. Lo que hicieron estas hermanas fue cubrir las planchas con unas sábanas y luego acostarse y fingir que estaban dormidas. Al igual que su madre y otros hermanos, Catherine permaneció en Illinois después de la muerte de José y de Hiram. Ella enviudó en 1853 y se estableció cerca de su madre y sus hermanas, donde permaneció el resto de su vida. Aunque Catherine nunca viajó al oeste, mantuvo una cálida correspondencia con los parientes de Smith en Utah. Ella murió en 1900, a la edad de 86 años. Y llegamos con don Carlos, el hijo más joven de la familia. Los miembros lo describieron a don Carlos como un chico de buen carácter, de dulce corazón y muy cariñoso. Don Carlos apoyó a su hermano mayor desde el principio. Él fue uno de los primeros en recibir el testimonio de José. Durante su corta vida, don Carlos se desarrolló en varios oficios, pero especializándose en el oficio de impresión. Ayudó a publicar gran parte de la primera literatura de la Iglesia, incluyendo la primera edición de Doctrina y Convenios. Desafortunadamente, murió de malaria en agosto de 1841 a la tierna edad de 26 años. Por último tenemos a Lucy, la más pequeña. En el momento de su nacimiento, el 18 de julio de 1821, su hermano José ya había experimentado la primera visión. Al llegar a Commerce, más tarde llamado Nauvoo, Lucy se casó con Arthur Milliken y en 1843 lo acompañó a una misión en Maine en busca de un tratamiento para su decaída salud. Lucy permaneció en Illinois después de la muerte de sus hermanos José y Hiram. En algún momento, alrededor de 1880, Lucy comenzó a cuidar a su nuera, que había contraído una enfermedad respiratoria. Ella misma contrajo la enfermedad y murió el 9 de diciembre de 1882. Y esto es un poquito de la familia Smith.